El maestro Jorge Montaño Ventura es consejero nacional del INE. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Telereportaje. Gracias, Emanuel. Como siempre es un gusto estar aquí en tu prestigiado programa y que nos puedan escuchar nuestras paisanas y paisanos y, por supuesto, más allá de las fronteras de nuestro estado. Gracias, Jorge. Creo importante revisemos, que nos digas cómo es tu evaluación de este 2025 en cuanto a las actividades que el INE realizó. Bien, tuvimos dos procesos, Emanuel, consecutivos, un proceso ordinario y un proceso extraordinario, ambos muy importantes, trascendentes para la vida democrática de nuestro país. El primero fue la elección presidencial, por todo lo que reviste, la elección también del Congreso, la integración de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Eso fue el proceso electivo 23-24. Tiene un balance diferente al extraordinario que concluimos este año, que fue la elección del Poder Judicial. Dos procesos, insisto, diferentes, con organización totalmente distinta. La primera fue un proceso donde la instalación de casillas fue de 170,000, y en el segundo, ya hablo del proceso extraordinario del Poder Judicial, fue de poco más de 82,000, que ya eran mesas seccionales de votación. Un proceso inédito el segundo, el Poder Judicial viene de un imperativo, de un mandato del constituyente. En este caso la Cámara de Diputados hace una reforma al Poder Judicial de la Federación, donde mandata al instituto o al órgano encargado de organizar elecciones en este país a que lleve a cabo el proceso de manera directa, el proceso electivo de quienes integran el Poder Judicial de la Federación, ministros, jueces, magistrados, en una primera etapa. La segunda será en el 27. Entonces, nosotros es acatar el mandato constitucional. El INE no legisla, el INE no hace leyes, el INE no hace la reforma electoral, que quede muy claro. El INE le dicen, aquí está lo que tienes que hacer y lo tienes que llevar a cabo, y salió de manera exitosa. La participación de los observadores electorales es histórica, inédita, y dieron cuenta de la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral para poder llevar a cabo un proceso donde no había ningún precedente. Hablo del Poder Judicial, la elección extraordinaria. Pero son dos elecciones muy importantes. Fueron 2 años donde el Instituto Nacional Electoral estuvo inmerso en procesos electorales. En cuanto a la de elección judicial, pues fue un tema tan comentado, todo un proceso que generó polémica, incluso discrepancias entre los propios consejeros electorales. ¿Cuál crees tú, Jorge, que haya sido el principal aprendizaje de este proceso? Bien, poner a prueba al órgano electoral con la vasta experiencia que tiene ahí. El recurso humano del INE, que aprovecho a saludarlas y a saludarles a quienes nos escuchan, que forman parte de la familia electoral mexicana, de la familia que organiza elecciones. Ahorita me refiero a la del INE. Agradecerles ese apoyo. ¿Qué lo caracteriza? La disposición, la experiencia, la emoción y la capacidad de poder improvisar. Aunque no teníamos un antecedente, hubo toda esa capacidad de adaptar una geografía judicial a la geografía electoral. No como inicialmente se pretendió que vamos a adaptar la geografía electoral a la judicial. No se podía. Nosotros tenemos 300 juntas distritales en el país. No podemos moverlas. Ahí también tenemos módulos donde se piden credenciales para votar en fotografía. Entonces, se logra hacer esa adaptación a la geografía judicial a la electoral, para poder nosotros cubrir todo el territorio nacional, como siempre se ha hecho, que todas las mexicanas y mexicanos tuvieran la boleta en donde les correspondía. Entonces, ya no eran 170,000 casillas, eran 82,000 mesas seccionales de casilla. ¿Por qué? ¿Por qué la reducción? Porque también jugaba el presupuesto. Tenemos un presupuesto de alrededor de 7,000 millones de pesos, muy diferente al que habíamos tenido en el proceso anterior. Y con esos recursos teníamos que sacar al proceso electivo sin demeritar la calidad con la que el INE está acostumbrada a hacer sus procesos electorales, con certeza, con transparencia.
Jorge Montaño, ¿en algún momento esta elección judicial estuvo en riesgo? Y lo pregunto porque fuimos viendo en el proceso, en las reuniones de consejo que ustedes tenían y demás, que iban casi al día ahí resolviendo temas, por lo mismo, por ser un proceso inédito, por ser el primero en esta materia, se percibía que había mucha pues incertidumbre en torno a este proceso. ¿Estuvo en riesgo en algún momento? No estuvo en riesgo por parte del Instituto Nacional Electoral. Desde que la reforma ya es publicada y que sabíamos el compromiso, sabíamos lo que teníamos que hacer, nos dimos a la tarea de llevarlo a cabo. No hubo un riesgo, pero sí el avión en tierra, lo he dicho así de manera metafórica, el avión estuvo en tierra más de 50 días. Teníamos recursos que suspendían las actividades que veníamos realizando. Y por supuesto el INE es un órgano también de legalidad, y nosotros respetuosos de esos recursos que se interpusieron y que suspendían todo el trabajo que se venía llevando a cabo para la elección del Poder Judicial. Fueron más de 50 días semanales. 50 días que perdimos. Incertidumbre. No incertidumbre en cuanto a que el objetivo que teníamos, sino en cuanto a los plazos, a los términos que son fatales en materia electoral. Ustedes pidieron en una infinidad de ocasiones que se movieran las fechas. Claro. Hubiese sido lo ideal, hoy a la distancia. Claro, porque los términos en materia electoral son fatales, se cuentan de momento a momento, no había manera nosotros de alargar más de 24 horas un día. Y cuando vimos que teníamos que respetar precisamente estos recursos, que era suspender los actos encaminados al organizar el proceso electivo del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, ahí está la capacidad del INE. ¿Hubo cerrazón por parte de las partes que no quisieron alargar, extender el periodo para que ustedes puedan hacer un mejor trabajo? No, tuvimos el diálogo precisamente con las personas buscando plantear el ampliar la fecha, pero era ya una elección concurrente, así anunciada. Lleva muchas cosas, reviste mucho. Organizar un proceso, dijéramos, un domingo y luego al otro domingo otro, híjole, era muy complicado, económicamente era muy difícil, y también el desgaste que conlleva hacer un proceso electivo de esta naturaleza. Entonces, tenía que salir sí o sí ese día. Ahí, insisto, la capacidad operativa de la familia electoral INE quedó a prueba, y quedó ahí demostrado esa experiencia que hay, esa emoción. Lo he señalado en la última intervención de la sesión ordinaria que tuvimos en el INE el día jueves, donde incluso a veces se pone en riesgo hasta la propia salud. 8 de la mañana, 41 minutos, por las jornadas largas, interminables, por todos los pendientes, por el estrés a todo lo que da. Es correcto, sí, por supuesto, estar sin estar con la familia varios días, porque es una dedicación al 100%, o sea, insisto, el capital humano del INE, que no es de un año, de 2 años, gente que tiene muchísima experiencia, muchos procesos electorales, pero aún con toda esa experiencia, esto era inédito. El proceso electoral judicial era totalmente inédito. Y salió adelante, salió bien, la observancia electoral fue histórica, como nunca, desde el 94 no veíamos tantos observadores electorales, tantos visitantes extranjeros, y dieron cuenta de que finalmente lo que a nosotros compete, organizar un proceso electivo en orden, con transparencia, con máxima publicidad, garantizando el voto de cada uno, porque ahí estaba la boleta, que lamentablemente algunos no hayan podido acudir a votar, o por la disposición que ellos hayan determinado no ir, o no estar en la mesa seccional, ese es distinto. Pero nosotros le garantizamos a cada quien su boleta para que pudiera votar, para elegir a quienes hoy integran al Poder Judicial de la Federación, hablando de esa elección extraordinaria. Los famosos acordeones, todo lo que se comentó en torno a ello, y que al final de esos acordeones, los ganadores de esa contienda judicial. Todo este proceso, todo lo que se dijo, y que de los acordeones hayan salido los ganadores, ¿empañan este proceso, Jorge? Bueno, hablamos de la parte que nos toca como organizar elecciones. Exitoso. Ese sería mi conclusión del proceso. Vamos a estos métodos de ayuda, por llamarlos, estos listados
que utilizaron algunas personas para ayudarse en cuanto a poder tener una mejor información en cómo iban a votar. ¿Por qué? Fueron boletas inéditas, eran... originalmente, Manuel, se llegó a pensar que íbamos a tener que hacer hasta un cuadernillo para votar, y lo cual pues iba a ser imposible poder hacer ágil una votación. Finalmente, el trabajo que hace el órgano electoral, en este caso el INE, el diseño de la boleta, hacerla ágil, pero eran muchos nombres, porque era diferente un proceso electivo ordinario. ¿Qué sucede? No había colores. Antes dice, bueno, voto por el logo y no veo ni el nombre, pero yo voto por el logo de un partido político, o por el color de un partido político. Hoy no había eso, hoy estaba el nombre, estaba también el género y el número que tenías que poner. No era que ya solo yo ponía una marca, como estamos acostumbrados, por ejemplo, una tacha, una X, como ejemplo. No, ahora tenías que poner el número, y a veces todos escribimos de manera distinta y se puede confundir un 6 con un 8, con un 5, etcétera, con un número 3. Bien, y hubo gente que elaboró de manera anticipada, personas o grupos, también hay que decirlo, las cosas creo que son, venía a tu programa para hablar claro, y bueno, por supuesto que se interpreta como que buscar intentar un voto corporativo. ¿Sí? Pues pero, es que así se vio. Sí, entonces ese era un tema que el Instituto Nacional Electoral lo que hacemos es remitirlo a la autoridad investigadora. Ustedes son ajenos a eso. Totalmente, porque nosotros tenemos la publicidad para informar de manera puntual a la ciudadanía sobre cada candidatura. Había en la página del INE un micrositio que se llama Conóceles, donde ingresabas y ahí veías la información de cada una de las candidaturas, su trayectoria, su origen, sus propuestas, todo. O sea, no necesitamos nosotros de un documento de esa naturaleza. O sea, para empezar, no estaba dentro de los propios acuerdos que el INE ha venido generando para informar a la ciudadanía de manera correcta. Entonces, ¿quiénes lo llevaron a cabo? Bueno, eso no lo sabemos nosotros, y para eso está la autoridad investigadora. En la familia electoral somos 3 quienes participamos: la penal, la jurisdiccional y la administrativa. Nosotros somos la administrativa, la que organiza elecciones. ¿Ustedes se deslindan de esto de los acordeones, se deslindan de todo lo que ocurrió después? Totalmente. El INE no tiene que ver con ello. O sea, nosotros no somos autoridad investigadora. La parte administrativa que nos corresponde, ok, los procedimientos especiales sancionadores o los ordinarios, ok, vamos a entrar. Pero ya si esto transgredía alguna disposición en materia de delitos electorales, una conducta que va en detrimento de la adecuada función pública del desarrollo electoral, bueno, eso le corresponde a otra instancia que es la Fiscalía. ¿Tienes una opinión personal sobre este proceso judicial? Sí. ¿No las podrías compartir? Sí, claro, totalmente. Un proceso exitoso por parte del órgano electoral, con disposiciones nuevas, con novedades, sobre todo en la organización, el tema paritario, que también se tenía que aplicar, aunque es un poder distinto a lo que estamos acostumbrados a elegir. Por supuesto que el INE tenía que aplicar el tema paritario, y se hizo de esa manera muy puntual, buscando el equilibrio, porque así es un mandato constitucional que tenemos, la participación de hombres y mujeres. ¿Recursos limitados? Sí, pero salimos adelante. Sin embargo, inviable para algunos. Los señalamientos estaban sobre la mesa, Jorge. Cualquier cantidad de aspirantes que hacen una boleta inviable, y eran varias boletas, entrar a un micrositio con cientos de nombres. ¿Quién de verdad? ¿Qué ciudadano se iba a tomar el tiempo de entrar a ese micrositio y revisar los currículums, los perfiles de cientos y cientos y cientos? Eso me parece que es evidente que no ocurrió, que muy poca gente seguramente lo hizo. Pero sí hubo un gran número de visitas al micrositio. Pero eso no implica que hayas podido revisar todos. Yo creo que cuando ya ibas en el quinto o sexto, y eran cientos. Eran 881 cargos, y tuvimos registrados más de 3,000 candidaturas de personas. Imagínate tú, revisar todo eso y luego pasar a una boleta donde también venían cualquier cantidad de nombres. Lo hace inviable. Sí, que no Por eso se conoces. entiende lo de los acordeones,
y también el señalamiento que aquí vaya el tema político y de fondo, quiénes son los que llegaron y quienes impulsaron esos nombres a llegar. Entonces, bueno, desafortunadamente es así, y por eso tal vez el desencanto de mucha gente de participar, porque no creían en una elección de esas características. Yo entiendo desde el punto de vista administrativo que el INE cumplió. El INE pedía más recursos, no se lo dieron. El INE pidió más tiempo, le dijeron que no. Y entonces ustedes tuvieron que hacer lo que hicieron y generaron las condiciones, y yo desde ese punto de vista coincido contigo, fue un proceso exitoso, pero creo que en el fondo fue un proceso que queda manchado, empañado por todo esto, porque no había las condiciones, porque no estaban los elementos que te facilitasen una elección. ¿A quién escogías? Pues entre el mundo de nombres, sí. ¿Cómo saber cuál era el mejor perfil? ¿Cómo hacer campaña? ¿Cómo hacer campaña para los propios aspirantes? ¿Cómo escuchar las propuestas? Yo escuché a varios aspirantes que lloraban y que decían, es que, ¿qué es esto? O sea, es que no hay manera. Así te lo decían, no hay manera. Y al final, pues gobierno se avienta todo un tema ahí, pero pues es algo que no creo yo que haya cumplido el objetivo, sí desde el punto de vista administrativo, sí de que lo pudieron sacar pese a todos los obstáculos y las situaciones complejas, pero no desde el punto de vista ciudadano de elegir libremente a sus jueces y magistrados. Esto lo hace verdaderamente complicado, y la pregunta es, para el próximo proceso, ¿habrá cambios? ¿Aprendieron la lección de todo esto para que el siguiente proceso sea mejor, sea más viable de lo que fue este? Totalmente, es perfectible, y eso es lo que se busca. Pero vuelvo al punto, y creo que, Manuel, de eso se trata. Mira, tu programa siempre has dado tú la apertura que se hable con transparencia. A ver, el proceso anterior al judicial, tuvimos una participación de 60 millones de personas. De la lista nominal de poco de 100, lista nominal. Padrón electoral, eso es la lista nominal, son los que tienen su boleta ahí en cada una de las mesas seccionales. Bien. Y en el proceso judicial tuvimos una votación de alrededor de 13 millones. O sea, una disparidad, ¿verdad? Mucha. Sí tenía que ver, los partidos también hay que reconocer esa parte, hacen su chamba. Ellos promueven a sus candidatos, incluso estamos acostumbrados a verlos por colores, por logotipos. En los medios de comunicación ellos ya tienen establecidos tiempos, espacios. Tú aquí brindas un espacio por ley a la promoción de los partidos políticos. Bien, en la otra fue distinto, no había esa disposición, no podían salir a los medios, no podías... tú aquí vienes y entrevistas a un número de candidatos, pero ibas a entrevistar al total, no te iba a dar el tiempo, y claro, por un tema de equidad, o era con uno o era con nadie. Y por eso nosotros optamos que con ninguno, porque si no, no íbamos a poder. Porque también te iba a hacer acreedor una sanción. Inviable totalmente. Entonces, por eso vuelvo al tema. Es que fue inviable esta elección. Sí. Entonces, el tema también del recurso, aunque era un recurso privado, era un recurso que se tenía que fiscalizar por parte de la autoridad electoral. Los partidos, bueno, se hace la fiscalización y ellos se entregan cuenta y también las candidaturas, pero aquí no había un partido, aquí era la persona por sí misma, abrir una cuenta, a un contador que le ayudara a llevar los gastos, y tenía que informar de precisamente en qué se aplicaba ese recurso, que tenía un tope y que no estaban acostumbrados, porque las personas que estaban participando precisamente para estos cargos, digo, a diferencia de quien ya es un diputado, senador, que ya conoce más el proceso electivo abierto, pues era algo novedoso. Y también, ¿qué voy a ofrecer a la ciudadanía? ¿Qué le voy a decir a la ciudadanía que quiere escuchar algo sobre este proceso electivo judicial? Pero no es absurdo. ¿Qué pueden ofrecer? Pues hacer su chamba con justicia, punto. Es porque que eso es lo único no había... O sea, por eso es absurda esta elección judicial. Porque ¿qué pueden ponerse a ofrecer los jueces, los magistrados? Pues hacer su trabajo con imparcialidad, con absoluta objetividad, basados en derecho. ¿Qué más pueden decir? Absurdo absoluto. Primera vez que se hacía en México, y también de cierto que a nivel internacional es México el país en donde se llevó a cabo en su totalidad
la elección de quienes integran el Poder Judicial de la Federación, en su totalidad, porque países como Bolivia, de manera parcial, no todos los cargos, que era la elección inmediata que teníamos como experiencia internacional, que tuvimos la oportunidad de participar como observadores electorales en Bolivia, pero no, aquí fue en su totalidad. Bien, se hizo en dos etapas. Vamos a la del 27. Tomemos la experiencia que tenemos en este que concluimos en el 25, que fue la mitad de quienes integran el Poder Judicial. Muchos se animaron a participar y obtuvieron el triunfo y están, por llamarlo de alguna manera, repitiendo, porque no es repetir, porque es un proceso electivo distinto. Y hubo quienes decidieron retirarse, optaron por retirarse. Bueno, yo creo que la gente que quedó ahí en los órganos judiciales, está sin duda aportando su experiencia para poder contribuir con quienes están haciendo un arribo novedoso. ¿Habrá ajustes para el proceso que viene en el 27? Por supuesto que sí, por supuesto. O sea, a ver, ¿mejora? Sin ver la reforma, te quiero decir que sí los tiene que haber. O sea, con los mismos no vamos a salir. O sea, un ejemplo nada más, breve. El registro de candidaturas con una elección constitucional las hace el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos. Ahora, en el proceso judicial, le hicieron los comités, y los comités los integraban los poderes, no el INE. El INE no registró una candidatura. Pero, sin embargo, cuando hubo que requerir alguna candidatura por documentación o por algo que necesitábamos nosotros solventar, pues era con el INE, y nosotros no teníamos documentación, porque nosotros no registramos, Emanuel, a nosotros, y así estaba establecido en la propia norma, le mandas al INE en un dispositivo electrónico los nombres que va a mandar a imprimir, nada más. O sea, nosotros no registramos a nadie, pero aún con todo eso, después pudimos nosotros atender a la ciudadanía, y ahí está. Quienes tuvieron la necesidad de acudir al INE, se les dio la atención. Y bueno, también nos querían hacer autoridad responsable de algo que nosotros no teníamos, una participación directa. Eso se tiene que corregir, porque lo tiene que hacer la autoridad encargada de organizar elecciones. Mi respeto a los comités, hicieron su mejor esfuerzo, ahí está, claro, no creo que también para ellos fue nuevo, pero esa era una parte que le competía al órgano electoral y creo que se debe de corregir, por señalarte algunas de las cosas que deben de mejorar. Claro. Bien, las 8 de la mañana, 59 minutos. Es una pena ya para cerrar todo este tema de la elección judicial, porque pues engañan a la gente diciéndole vas a poder escoger a tus jueces. Pues es un absurdo. Eso, supongamos que querían una elección judicial para los magistrados, que no eran tantos, que pudo haber sido algo mucho más focalizado, donde pudiste haber conocido los perfiles y hacer una participación bien, pero todo lo demás debió haber sido el Poder Judicial, como se venía haciendo, por trayectoria, por experiencia, por capacidades, por exámenes, que siguieran en estas posiciones las personas que ocuparan estos cargos, por un esquema de ley de la trayectoria que podría destacarse de cada uno de ellos. La carrera, ¿no? La carrera judicial, como en muchas ocasiones muchos defendieron. Y desafortunadamente no, hacen toda una farsa para justificar, ¿no? Y hacer esta limpia y esta purga al interior que se necesitaba. Yo siempre dije que estaba a favor de la purga al interior del Poder Judicial. Sin embargo, no fue la manera y es muy lamentable lo que ocurrió. Por eso los acordeones y por eso todo lo que pasó alrededor, y pues para mí la falta de credibilidad y de legitimidad de todos estos cargos que se pusieron sobre la mesa. Es de verdad penoso. A mí me duele como mexicano, porque había una gran oportunidad de hacerlo, de hacer esta limpia al interior, de hacer una parte en elección. Si querían ir en elección, pues ok, vamos, pero no así, no en el absurdo de mándalos a campaña
Pues ofertar ¿qué? Pues justicia. No tienes que decir otra cosa más que voy a hacer mi chamba y voy a ser justo, imparcial, objetivo, ¿no? Claro. Y te lo ponen a que hagan campaña y vimos algunas cosas absurdas, aspirantes haciendo el ridículo, haciendo ofertas totalmente fuera de la realidad. Duele y lastima. Y luego vemos también que a la hora de la elección los que iban no tenían ni idea a quiénes estaban escogiendo. Les pasaron un acordeón y de ahí empezaron a hacer todo el operativo para que salieran los ganadores. Así no, pues, así no podemos estar de acuerdo. De verdad que duele y duele profundamente. Sí. Pero sí comentar que quienes hoy se encuentran en funciones son producto de un proceso electivo legal, totalmente apegado a la legalidad, ya con independencia, porque digo, también hay que reconocer ya el ejercicio que estén llevando a cabo cada quien es su propia responsabilidad. Sin duda. La parte que nos tocó sí fue apegado a la legalidad. Yo creo que la parte que del INE sí no fue una, y sí difiero respetuosamente, no era el tema, aquí no hubo la farsa. El INE hizo la elección. No, es que lo he reconocido. Exacto. El INE sacó la chamba. De hecho, el INE en muchos momentos levantó la voz y le dijeron no, en cosas que pedía. Exacto. Entonces, yo no estoy criticando la actuación del INE. No, en legalidad todos están en legalidad vienen derivados de un proceso sin duda, electivo. Pero en legitimidad por todo el proceso de fondo, me parece que queda ahí la evidencia pública. Y creo que es la oportunidad de ellos de legitimarse con su actuación, con su desempeño y con sus resultados. Creo que es la oportunidad que podemos... Ya lo veremos, porque hay mucha gente que hoy no cree en el Poder Judicial justo por cómo se dio todo, ¿no? Las 9 de la mañana, 3 minutos, y remarco, no por el INE, nosotros dimos aquí fe de las llamadas del INE en distintos aspectos, que pedían tiempo, que pedían más recursos, que pedían que reconsideraran cosas, y la respuesta siempre fue un no rotundo. Sí. Había una instrucción de que hacen la elección porque la hacen y punto, sin importarles todos los asegúnes que habían. El económico era uno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues así pasaban las cosas. No, yo eso lo tengo claro. Es un tema de legitimidad, es un tema de que se desperdició una gran oportunidad de hacer algo profundo, algo de fondo, algo que realmente impactara en positivo, ¿no? Desafortunadamente no fue así, así lo decidió el gobierno y pues así se hizo, ¿no? Con la dinámica de las propias cámaras de senador y de diputados, ¿no? Que fueron parte fundamental para todo esto, porque ellos tuvieron responsabilidad sí, como todo, los comités, ¿no? eran parte de los comités, de los poderes, pero bueno, algo importante también, aquí rapidito, es que también tuvimos 2 elecciones de partidos políticos, en Durango y en Veracruz. Y fueron concurrentes con la judicial, y ahí también quedó demostrado nuevamente que pudimos organizar los 2 procesos electorales, una donde había representantes de partidos en una mesa y en otra donde no podían estar los representantes de los partidos políticos. El INE, a nivel central, nosotros teníamos 2 mesas, la de mesa con representantes de partidos y otra donde no podían estar los partidos políticos, que era la judicial y la otra, llevamos las 2 a la par. Esas son las experiencias que tenemos que mejorar, hacerlo más ágil. No podemos tener los partidos políticos en esta sesión, la que sigue ya no, y espérame para la otra, vuelves a regresar. Sí. A ver, pero lo entendieron, ¿no? Sí salió, venía el proceso que tenemos de 26, solo hay un proceso electoral en Coahuila, de presidentes municipales y diputados. Pero de ahí la que sigue es la del 27, hay que prepararla, pero eso tiene que quedar establecido en la reforma electoral, que sin duda en los 3 primeros meses del año ya debemos de tener, y bueno, nosotros la tendremos que materializar, aterrizar, pero por eso estamos haciendo las aportaciones en base a la experiencia que vivimos, para que nosotros podamos contribuir a que esto pues sea más exitoso, que se pueda ver con la certeza que debe llevar ello, y que la ciudadanía lo haga más asequible, más digerible, y por supuesto que logremos esa legitimidad, que es lo que siempre hemos. Las 9 de la mañana con 6 minutos, vamos a la pausa, regresamos, hablemos de la reforma electoral, ahí los señalamientos contra la 4T que ahora quieren destruir al INE, eso es lo que se ha señalado. Esta reforma electoral, ¿qué tanto le va a afectar al Instituto Nacional Electoral? ¿Va a ser
la historia del 2026. Ya desde ahora se empieza a hablar al respecto, se venía platicando ya meses atrás, pero bueno, se ha ido dejando. Pero en 2026 es un hecho esto de la reforma electoral, Jorge. ¿Qué sabes tú de esta reforma electoral? Ya se están llevando a cabo foros ciudadanos, para escuchar propuestas, inquietudes de personas que lo han vivido, la experiencia de los procesos selectivos, y también los grandes teóricos que escriben sobre lo que es el tema electoral. Ya hay, creo que ya en su totalidad los foros, ya se está concentrando, tengo entendido, todo para efecto de poder ya canalizarlo y aterrizarlo en el documento que la Cámara de Diputados hará en cuanto a la reforma electoral. Los plazos, bueno, yo no tengo esa información puntual, porque ese es el Poder Legislativo, pero lo consideramos que debe estar entre más tardar el mes de febrero. ¿Por qué? La elección, si no hay ningún cambio en la reforma, iniciaríamos el proceso electoral federal en el mes de septiembre. Pero también nosotros, en el INE, tenemos la renovación de 3 consejerías que deberían de llevarse a cabo. Si no hay ningún cambio, la convocatoria debería estar saliendo entre febrero, para poder convocar en marzo, para poder ya tener todo el proceso listo en marzo, a fines de marzo, como fue el caso que nos tocó a nosotros vivir hace 2 años, y en el mes de abril ingresar las 3 consejerías faltantes al INE. Van a estar faltantes, ¿por qué? Porque son con quienes concluyen, la consejera Claudia Zavala, la consejera Claudia Rabel y el consejero Jaime Rivera. Entonces, esos 3 espacios. Pero hay que esperar la reforma, qué disposición existe con respecto al Instituto Nacional Electoral. ¿Hay preocupación? No, de ninguna manera. El INE con sus 11 consejerías, las 10 consejerías y la consejera presidenta, la licenciada Guadalupe Tadí Zavala, que pues es quien tiene esa figura, por supuesto, por mandato constitucional, así lo dispuso el Congreso, y que bueno, dicho sea de paso, nos estrenamos en un proceso como fue el 23-24, hemos podido transitar con las 11 consejerías sin ningún problema, y digo, seguramente se integrarán las 3, salvo que la reforma disponga algo distinto, pero el INE va a funcionar. Porque originalmente, Manuel, el órgano electoral con otro nombre, antes de ser IFE incluso, bueno, cuando fue IFE, eran 7. Y pudo transitar y sacaron procesos electivos que históricamente ahí está, que fueron difíciles, complicados, complejos. ¿Y se puede regresar a un modelo de 7? Sin duda que sí se pudiera transitar a un modelo de 7, claro. Y siempre es más fácil que 7 se pongan de acuerdo a que 9 se pongan de acuerdo, a que 11 se pongan de acuerdo. Yo creo que es un tema de voluntad, porque si no se quieren poner de acuerdo, ni entre 3 se van a poner de acuerdo, ¿no? Yo creo que cuando hay voluntad hasta en 20 se pueden poner. Más gente participe es más difícil. Es más plural, abona, pero sí, digo, la diferencia de criterios también es diversa. Y claro, creo que también el origen eran 7, se puede transitar, sin duda. Digo, no estoy diciendo que eso vaya a ser, claro que estamos hablando de una hipótesis, un supuesto que el INE podría transitar con 7, sin duda alguna. Con 9 también podría transitar. También un número ya muy reducido, no por la magnitud que hay de actividades. También tenemos comisiones y digo, estamos en las comisiones los consejeros y las consejerías, pero ya el hecho de reducir, pues estaríamos, en lugar de estar en 2 o 3 comisiones, estaríamos en más, ¿no? Y hay algunas que tenemos que presidir, pero de ahí en fuera sí podría transitarse, sin duda alguna, y creo que también habría que esperar en la reforma, Emanuel, porque va a impactar una reforma integral, que habría que podrá impactar a los locales. Y también, digo, a lo mejor si se viene en el plano nacional un número, podría a lo mejor también llegar a lo local. Lo he venido platicando, lo he venido señalando en mis intervenciones. Lo único, que si hay una reducción, pues se puede dar y transitamos. Y sacamos el trabajo adelante con la misma calidad. Sí, pero que no nos desaparezcan. Porque es necesario, los órganos locales, tribunales, fiscalías y los institutos locales son necesarios precisamente para la vida democrática del país. Cada quien hace su propio proceso electoral. Nosotros vamos a hacer el proceso electoral federal, pero el local lo tienen que hacer ellos. Sin embargo, la presidenta reitera que hay duplicidad de funciones en los OPLES. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Jorge Montaño.
Aunque dijo que no conocía la propuesta hecha por el INE, la presidenta Sheinbaum reiteró que desde su punto de vista hay duplicidad de funciones en los OPLES, son estos organismos públicos locales, y que por ello debería desaparecer en la reforma electoral. Esto lo ha querido Morena, lo quiere la presidenta, insiste en ello. Pues vamos a esperar a la propuesta. Pienso yo que se duplica en mucho las funciones, pero vamos a esperar a la propuesta. No hay una propuesta definida todavía, eso es importante que se conozca. Lo que decidimos es que se consultara a la gente. Entonces ha habido foros en todo el país que han atendido los miembros de la comisión y ahí se han recogido las propuestas. Vamos a analizarlas ahora este fin de año e inicios del próximo año para poder presentar una propuesta que tome en cuenta pues las distintas opiniones. Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones. Al final es recurso público y entonces hay que ver realmente las funciones de las OPLES, o sea, lo que son los institutos electorales estatales y las funciones del INE, porque el INE desde la última reforma electoral tiene como atribución la organización y la supervisión fiscal. Jorge Montaño, ¿hay duplicidad de funciones? Bien, como señala la intervención de la presidenta Sheinbaum, efectivamente la reforma del 14, ahí dejó claro, la fiscalización la realizábamos, porque en ese tiempo me tocó ser consejero electoral aquí en el EPC Tabasco, la hacíamos nosotros, local. Ahora eso pasó a ser una atribución única y exclusivamente del órgano nacional, para evitar precisamente la duplicidad. El tema de la capacitación lo ve el órgano nacional. Y como bien señala la presidenta, escuchó en la intervención, todavía hay que evaluar y concentrar las propuestas que se han venido haciendo en estos foros para ver si qué pudiera haber de duplicidad y se pudiera adecuar. ¿Tú ves hoy alguna otro elemento que genera esta duplicidad? Bueno, yo hablo de la experiencia que tuvimos ahora en la organización del Poder Judicial. Híjole, el INE hizo la elección judicial federal, pero no podíamos llevar a cabo organizar el proceso judicial de los poderes locales, poderes judiciales locales. Para eso estaban los órganos locales encargados de ello. Habría que ver en cuáles son las que hubiese alguna duplicidad, que así se considere, y que bueno, nos permitan también el por qué existieran lo que se puede considerar una duplicidad. ¿Tú no ves duplicidad? En resumen. En este momento, una duplicidad como tal, o sea, como la tuvimos, que era muy evidente en la reforma del 14, sobre todo el tema de fiscalización, claro. Ahorita no. Pero, a ver, bueno, veamos, derivado de los foros y de quienes están documentando esto, nos puedan decir cuál es la duplicidad. ¿Por qué Morena y Gobierno quiere desaparecer los OPLES? ¿Qué les preocupa de los OPLES o qué no les gusta de los OPLES? Bueno, como que desaparecerlos, a ver, si me voy a un ejemplo. Se hablaba de los tribunales electorales, que querían desaparecerlos, ya hubo las convocatorias respectivas para integrar de manera correcta los tribunales electorales. Ya lo hicieron. Entonces no se desaparecieron, al contrario, ya se integraron de manera correcta los tribunales electorales. Y con los institutos electorales locales, pues nosotros seguimos avanzando con las convocatorias para integrarlos. Estamos cerrando el año, integrando ya 19 estados. El último fue el estado de Zacatecas, que faltaba una consejería. Elegimos 26 consejerías este año. Nos faltan 17 que quedaron vacantes, porque no hubo el consenso en cuanto a que los perfiles pudieran cubrir lo que se requiere para que puedan desempeñar la función de consejerías electorales en sus estados. No se trata de que pongamos al menos malo, se trata de que pongamos al mejor o a la mejor. Entonces, por esa razón y con ese criterio, decidimos dejar vacantes para un nuevo proceso, refrescar y esperar nuevas propuestas y poder designar. Entonces, no estamos dejando de hacer nuestro trabajo. Ni los órganos jurisdiccionales se están dejando de integrar, ni los órganos electorales estatales se están dejando de integrar. Habría que ver qué es lo que consideran que pudiera haber una duplicidad, que también, por supuesto, tenemos nosotros el derecho de aclarar, plantear, defender. Y, bueno, si existiera también es perfectible el derecho electoral, que tenemos que modificar, que tenemos que cambiar. Es progresivo, la materia electoral es progresiva. ¿Ustedes conocen la iniciativa?
de reforma electoral? No, es que todavía como tal no se ha... creo que todavía no se ha terminado de integrar precisamente. Pero ya todos los hay ya en el aire hay muchos comentarios, ¿no? Como el que hay un formato ahí con puntos claves que Morena y la presidenta están considerando para la reforma. Yo creo que más que todo también es el conjunto de los partidos políticos. Entonces tú no conoces todos los partidos políticos a detalle la propuesta de la presidenta. No tenemos nosotros, yo a detalle no conozco la propuesta porque creo que es un documento que están preparando, que están trabajando precisamente derivado de los foros. Y creo que no solo de los foros, Emanuel, ojo, el concierto internacional también es importante y espero que se esté tomando en cuenta. ¿Y a ustedes los están tomando en cuenta? Sí. ¿Van a poder opinar y van a ser válidas sus opiniones? Esto es, ¿van a poder modificar algo que estuvieran proponiendo, que intervengan ustedes, que les digan, oigan, no, alertar y que se modifique en bien de una reforma electoral conveniente para el país? Sí, todavía el día jueves estaba concentrando la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral las propuestas que estábamos haciendo cada una de las consejerías con respecto a la reforma electoral. ¿Y sí les van a escuchar cuando, por ejemplo, con la elección judicial les decían no en todo? Derivado de ello es que nosotros estamos insistiendo en que hoy se nos escuche, porque como te puse el ejemplo, no podría ser que el INE no registrara las candidaturas cuando era el órgano que iba a organizar la elección. Cosas como ellas, que hoy estamos seguros, ciertos, que tenemos que aprender de esas lecciones, de esas elecciones, porque esas elecciones nos dejaron lecciones y tenemos que aprenderlas. La reforma electoral impulsada por Morena no responde a una demanda ciudadana o de los partidos de oposición, sino que es un engaño cuyo verdadero objetivo es concentrar el poder y debilitar la democracia mexicana. Eso es lo ha acusado el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira. En su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas explicó que su gran engaño consiste en abrir con esta reforma un falso debate para distraer la atención ciudadana de los problemas reales, además de desaparecer a la oposición, eliminando a los pluris, camino hacia una dictadura. Hay que poner sobre la mesa el engaño que se quiere hacer. Se le quiere decir a la población que hace falta una reforma electoral, se va a entrar en un gran debate y mientras tanto se distrae la atención a temas económicos, financieros, el problema de la salud, el problema de la educación. Las medicinas. Vamos a estar peleando acá por esto. Segundo, es una reforma que no pidió la oposición, es un distractor. Pero dentro de esa situación de ser distractor, pues estos se pueden quedar con el país. Impedir que el país sea una democracia. Dicen, los plurinominales no sirven. El 46% de los mexicanos votó por una opción distinta a Morena. Si quitan los plurinominales, no habría diputados que representen al 46%. Es que se gasta mucho en elecciones y en el financiamiento de los partidos. Bueno, si no hay financiamiento público, así de claro, ¿quién puede hacer campañas? Los ricos y la otra, los narcos. Todo lo que dice Moreira. A ver. Gravísimo, Jorge, sí. Gravísimo. Y ahí va el punto. Esa está en la arena legislativa. Y yo creo que si hay el diputado, tienen la oportunidad, ellos, como partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, de expresarse y de se modificar. Expresan, pero son minoría, al final les pasan la planadora. Sí, y de modificar lo que consideren conveniente en la reforma. Porque vuelvo al punto de partida, ¿no? Nosotros vamos a únicamente, como venga la reforma, llevar a cabo el proceso electivo, porque nosotros no legislamos. Nosotros, cuando consideramos que hay una ausencia, una laguna, por llamarlo, que mediante un acuerdo de Consejo General se pueda normar, se pueda regular, lo hacemos. Pero no podemos legislar, nosotros no podemos ir más allá de fondo. Creo que aquí los partidos políticos, todos los partidos políticos, las fuerzas políticas nacionales, tienen esa gran oportunidad de un debate abierto, de altura, yo creo que con mucho respeto, poder hacernos llegar un documento de calidad,
una reforma electoral de calidad, que es lo que espera la ciudadanía, y que a nosotros nos permita transitar de manera... Eso sería lo ideal. Eso es lo que queremos, y es lo que esperamos. Pero no hemos visto eso en el pasado reciente, entonces bueno, a ver pero qué creo pasa que hay la ahora. oportunidad, el diputado tiene ahí la oportunidad de que pero puedan... las cosas que advierte Moreira, de verdad de preocuparse por todo lo que señala. De último minuto, les informo, el gobernador ha confirmado lo que aquí les adelantamos hace algunas semanas, que Talina Ferrer será la nueva secretaria de Administración y Finanzas. Recordamos que Julián Romero dejó esta posición semanas atrás y de ahí pues yo les comentaba que ya Talina sostenía reuniones en la Secretaría de Finanzas y demás. Ya se ha confirmado, ella será la próxima secretaria de Finanzas en el Estado, Talina Ferrer, la que era subsecretaria en la Secretaría de Economía y Turismo, o Desarrollo Económico y Turismo. Así que deja esa posición, la subsecretaría, y se convierte en la secretaria de Finanzas. Son las 9:29 a.m. Monreal dice que en la iniciativa de reforma en materia electoral estará incluida la elección del Consejo General del INE, lo que tú decías hace un momento. Esto es bueno que se contemple en la reforma. Bueno, es que está contemplado, Manuel, la sustitución de quienes concluyan un encargo. En el caso de nosotros, recordarás, en el 2023 una convocatoria en la que participamos y se integraron 4 consejerías, entre las cuales pudimos nosotros estar ya participando. ¿A qué se refiere? Que en el aire pues también se está diciendo que vayamos a elección popular. Bueno, habría que esperar la reforma, ¿no? Sí, porque yo creo pero que es conveniente que vayan a una elección los consejeros del INE a como pretende Morena. Con toda honestidad, creo que tenemos los tiempos encima. ¿Quién va a organizar el proceso? Tenemos, insisto, en el 26 únicamente la elección de un estado que es Coahuila, es el único proceso electivo, que también quiero decirte de paso, creo que va a ser bastante concurrido. Va a ser complejo a Coahuila. Sí, pero que va a ser un parámetro, ¿no? Es correcto, ¿no? Pero ir el órgano encargado de organizar elecciones a buscar el voto directo para la designación, creo que es un tema que hay que evaluarlo diferente. No somos un poder, que quede claro, somos un órgano autónomo, no un poder. Entonces, los poderes han sido electos. Hoy, en este país, los 3 poderes, el federal, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, se eligen por voto directo, pero no los órganos autónomos. Y el INE es un órgano autónomo, lo cual yo considero que debería eso de analizarse, o deberían de ser de manera muy cuidadosa, o quiero pensar que quizás no es el planteamiento original del diputado Monreal, que es un constitucionalista, que también tiene muchísima experiencia legislativa. Claro, que se alinea a lo que le piden. Eso también lo hemos visto. Pero sí, pero tendría que creo que analizarse, insisto, somos un órgano autónomo y no ha habido en estos registros históricos la elección de integrantes de un órgano autónomo. De un poder, sí, pero no de un órgano autónomo, y el INE es el órgano autónomo encargado de organizar elecciones en este país. Por todos estos elementos que se asoman, las voces que lo señalan, ¿tú crees que la 4T pretende destruir al INE? No es así, no es así. Nos han encargado a realizar elecciones, porque esa es nuestra responsabilidad y es nuestra facultad constitucional, pero en ningún momento ha sido destruir al INE. El presupuesto sigue fluyendo. Ahorita tenemos un presupuesto de poco más de 20,000 millones, de los cuales también quiero aclarar, si me lo permites, que la ciudadanía esté informada, que no es dinero para el INE. De ahí, un gran porcentaje, que son más de 7,000 millones de pesos, se van a prerrogativas de los partidos políticos. Esas le llegan a los partidos. Es correcto. Pero nosotros lo pedimos en su conjunto y dicen, es que el INE pidió mucho dinero. No, pero bueno, digamos claro, ¿cuánto se llevan los partidos políticos? Que es lo que les toca por ley, que son sus prerrogativas, que también nos tienen que probar y comprobar en que lo están ejerciendo, ¿verdad? Pero no es ese el sentido de destruir al INE. Yo creo que si la reforma debe ir encaminada en robustecer, en fortalecer no solo al órgano nacional, sino también a los órganos locales, y no solo a los que hacemos las elecciones, también quien califica las elecciones y a quien se encarga de perseguir e investigar conductas que quieren demilitar
un proceso electivo, hablo de los delitos electorales. Claudia del Carmen Salazar te pregunta, Jorge, ¿qué va a pasar con los soples? Porque dice, ha escuchado rumores que van a desaparecerlo. Bueno, ya hablábamos de eso en la entrevista. Don Humberto Taracena Ruiz nos felicita por la entrevista a Jorge Montaño, que está dando respuestas con mucha claridad. Gracias, don Humberto, un saludo. Un saludo, don Humberto Jorge, Taracena. Muchos temas, pero el tiempo nos gana siempre en telereportaje. Siempre es un gusto. Creo que abordamos los puntos neurálgicos, los que teníamos que platicar esta mañana. Yo te invitaré más adelante a que regrese a cabina, por supuesto. Gracias, ya entrando el 2026 con todo lo que ello implica y por supuesto conociendo más a detalle la opinión de ustedes conforme se vayan confirmando los planteamientos de la reforma electoral. Creo que es fundamental escucharles a ustedes, consejeros electorales, sobre todo esto que se está poniendo sobre la mesa. Y que vengamos a hablar ya que esté la reforma. Yo creo que en el primer trimestre del año está por iniciar. Debe estar. Sí. Y pues vengamos y hablemos de la reforma, del antes, del después, ¿no? Entonces, sin duda vendrán grandes cambios importantes, sobre todo para el proceso electivo judicial 27. Sin duda que así va a ser. Y bueno, si también tú me permites, Emanuel, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, me pidió, le dije que estaba aquí con tu programa, salúdame a Emanuel y por favor hazle llegar una memoria gráfica documental del proceso electoral concurrente 2023-2024. Esta se presentó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y la cual ella me concedió el alto honor de hacer la presentación, y aquí está documentado gráfica, visualmente, los trabajos que se llevaron a cabo de este proceso electivo, que sin duda, conociendo al programa Telereportaje, que siempre tienen información de primera mano, sea de gran utilidad. No, agradezco mucho, por favor saluda a la consejera presidenta y agradecele de mi parte esto que me comparte. Muchas gracias, Jorge, aprovecho para desearte lo mejor en este fin de año y que venga con muchos éxitos para este 2026. Gracias por la disposición que siempre tienes de platicar con nosotros. Gracias, Manuel, por la invitación y nos vamos para platicar de la reforma electoral ya cuando Sin duda va a ser publicada. Tema desde arranque de año, va a ser algo que será una constante por todas las implicaciones que tiene. Gracias, Jorge Montaño.